A continuación veremos otro ejemplo de cómo crear una regresión lineal utilizando una calculadora a partir de un conjunto de datos. En este caso se nos propone el siguiente ejemplo. Digamos que la velocidad de internet en una red depende del número de usuarios conectados. Para ello medimos lo que es la velocidad de internet, el número de usuarios en distintos días y construimos esta tabla que vemos aquí abajo en pantalla. Tenemos que el primer día, cuando se conectaron 10 usuarios, la velocidad de internet fue de 2.0 megabytes por segundo. El segundo día, cuando se conectaron 15 usuarios, la velocidad fue de 2.2 megabytes. El tercer día fue de 20 usuarios con una velocidad de 2.1 megabytes por segundo. El cuarto día fueron 20 usuarios y una velocidad de 2.0 megabytes por segundo. El siguiente día fueron 25 usuarios, 1.2 megabytes por segundo. Y el último día tuvimos 30 usuarios conectados y una velocidad de 1.0 megabytes por segundo. De ahí entonces nos interesa crear el modelo de regresión lineal para, en su dado caso, poder predecir qué pasa con la velocidad de internet conforme se incrementa el número de usuarios. Ahora bien, en el caso de la calculadora lo que hacemos es primero acceder al modo especial de regresiones lineales. Para ello se utiliza lo que es el botón mode. Lo presionamos dos veces. Una, dos. Una vez que lo presionamos dos veces nos aparece en pantalla este menú. En este caso la opción que nos interesa es la número 2, que se refiere a regression. Nos presenta diferentes tipos de regresiones que podemos construir. Puede ser regresiones lineales, logarítmicas, exponenciales, potencia, inversas, cuadráticas. En ese momento la que nos interesa es una regresión lineal. Entonces presionamos el número 1. Una vez que la calculadora ya está definida para poder realizar una regresión lineal, lo que hace falta es ingresar los valores. Para ello lo que se hace es ingresar lo que es el valor de las x, coma, y después se ingresa el valor de las y. Finalmente se presiona el botón M+, para ingresar el par de datos dentro de la memoria de la calculadora. En nuestros datos tenemos que la variable independiente, es decir, la x, es el número de usuarios, y la variable dependiente, es decir, la y, es la velocidad de la conexión de internet. En este caso entonces empezamos a ingresar los valores. El primer par es 10, 2.0. Entonces colocamos 10 usuarios, 2.0, que es la velocidad del internet. Presionamos M+, y la pantalla cambia. En este caso nos está indicando que el dato se ha ingresado dentro de la memoria de la calculadora. Seguimos con los demás. El siguiente es 15, 2.2. Colocamos 15, 2.2, memoria. El tercero es 20, 2.1. Entonces tenemos 20, 2.1, memoria. El cuarto es 20, 2.0. El quinto es 25, 1.2. Memoria. 25,1.2. Memoria. Y el sexto y último es 30, 1.0. Entonces colocamos 30,1.0. Memoria. Con esto ya tenemos todos los valores dentro de la memoria de la calculadora. Ahora podemos responder las preguntas que se nos pueden plantear. En este caso tenemos como primera pregunta ¿cuál es la velocidad cuando hay 40 usuarios conectados? Vamos, se nos está pidiendo calcular lo que es una y predicha, es decir, la velocidad. La segunda pregunta se nos pide calcular el coeficiente de correlación, y como tercera pregunta se nos pide describir la ecuación para el modelo. En este caso, bueno, la última pregunta sería la primera que deberíamos de contestar, ya que todas las regresiones lineales siguen el siguiente modelo matemático, que es y es igual a
más bx, donde a, vamos, es el punto donde se intersecta la línea con respecto al eje de las y b es la pendiente de la línea. Entonces, para obtener estos dos valores tenemos que utilizar la calculadora. La calculadora ya nos los da por default, entonces lo que hacemos para poder ver esos valores es presionar primero Shift, después S-bar, nos desplazamos por el menú 1, 2 y aquí nos aparecen los valores de A y de B. Entonces, para ver el valor de A presionamos 1 igual y me dice que el valor de A es igual a 2.95. Ahora vamos a obtener el valor de B. Shift, S-bar, nos desplazamos por el menú, seleccionamos el número 2. El valor de B es de menos 0.06. Con estos dos valores ya puedo construir el modelo. Entonces simplemente tenemos que sustituir. Tenemos entonces que Y, vamos a colocar un poco más arriba, Y va a ser igual a 2.95. Aquí se aplica la ley de los signos, más por menos me va a dar menos 0.06 de x, con lo cual ya tenemos el modelo matemático que describe lo que es la relación entre el número de usuarios y la velocidad del internet. Para contestar a las siguientes preguntas simplemente tendríamos que sustituir o despejar sea el caso. En este caso se nos está pidiendo calcular la velocidad cuando hay 40 usuarios conectados. En este caso tendríamos que simplemente sustituir 40 por el valor de x, realizar todas las operaciones y obtendríamos el valor de y, es decir, el de la velocidad. La calculadora ya nos da también ese valor por default. En este caso lo que tenemos que hacer es simplemente ingresar 40, es decir, el número de usuarios. Después presionamos Shift, otra vez S-bar, nos desplazamos por el menú 1, 2, 3 y en esta pantalla nos presenta lo que es calcular lo que es la X predicha o la Y predicha. En este caso sería calcular lo que es el número de usuarios o la velocidad de la conexión de internet. Ahora nos interesa calcular la velocidad, presionamos el número 2. Ahora la pantalla nos presenta esto, 40 Y predicha. Esto se lee, calcúlame la velocidad del internet cuando tengo 40 usuarios conectados. Entonces presiono igual y me dice que la velocidad de internet va a ser de 0.55 megabytes por segundo. La respuesta es 0.55 megabytes por segundo. La siguiente pregunta me dice ¿cuál es el coeficiente de correlación? Nuevamente para ver el coeficiente de correlación presionamos Shift, S-bar, nos desplazamos por el menú 1, 2, solamente 2 y aquí nos aparece el valor de R, es decir, el coeficiente de correlación. Presionamos el número 3, presionamos igual y nos dice que el coeficiente de correlación es de menos 0.82. R va a ser igual a menos 0.82. Ahora bien, debemos recordar que los coeficientes de correlación van desde 1, desde menos 1 a 1 positivo. Básicamente, si lo quisiéramos, si lo quisiéramos ver, una R de 1 significa que tenemos una correlación positiva casi perfecta. En el caso de que tengamos un valor de correlación negativa, nos está diciendo que existe una correlación negativa entre nuestras dos variables. Es decir, que conforme yo voy aumentando una variable, la otra va disminuyendo. Si esto lo graficáramos, aquí me queda un poco de espacio. Básicamente tendríamos el número de usuarios y tendríamos la velocidad de internet. Si lo graficáramos, tendríamos que entre más aumenta el número de usuarios, la velocidad de internet va disminuyendo. Esto nos dice que tenemos igual una pendiente negativa que va disminuyendo y que tenemos una correlación negativa, es decir, que tenemos una correlación negativa entre las dos variables. Por eso nos da un valor de menos 0.82. Cuando nos da un valor de R igual a 0, nos está indicando que los datos que podrían estar asociados a nuestro modelo no tienen ninguna relación con nuestro modelo. Entonces, lo importante de recordar aquí es, si tenemos un valor de cercano a 1 o muy cercano a menos 1, tenemos un buen valor de correlación.
Con esto, bueno, concluimos el pequeño ejemplo de cómo utilizar una calculadora para obtener un valor, para obtener lo que es una regresión lineal y vimos también cómo pues, se puede obtener lo que es el coeficiente de correlación. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y nos vemos. Hasta la próxima. Para más videos del tema, busquen las listas de reproducción del canal y no olvides compartir este video con tus amigos.